Dios les bendiga, saludos a todos. Hoy he querido hacer este video llevado por el Espíritu Santo para contar un poco acerca del ministerio que el Señor me ha encomendado. Y yo no quisiera pasar por alto algunas cosas muy puntuales que el Señor me ha hablado. Entonces lo he escrito y algunas partes las voy a leer para poder ser lo más fiel que pueda a lo que el Señor me ha mandado a decir. Entonces, sí, lo voy a leer un poco y algunas cosas las voy a compartir. Así que aquel que vaya a ver este video, yo espero que por la palabra del Señor sea alimentado, sea llenado. Oro a Dios para que la palabra no regrese al cielo sin haber hecho su obra. Esa es la promesa que Dios ha hecho, que cuando Él envía su palabra, cae la tierra, la moja y la hace germinar, hace dar fruto y no regresa al cielo sin haber hecho su obra, así como Jesús vino a la tierra y no regresó, no volvió al cielo sin haber antes hecho completado su obra, lo que él tenía que cumplir. Por eso cuando está en la cruz Jesús dice consumado es. No es que se estuviera consumando toda la obra de Dios, porque la obra de Dios va en esas fases que Dios ha destinado, pero sí lo que Jesús vino a hacer aquí a la tierra lo había consumado, lo había terminado. Por eso le dice a sus discípulos, yo les he dicho todas las cosas. Es decir, y como Jesús no venía a hablar de su propio mensaje, sino que venía a hablar de parte de su Padre, le dice a sus discípulos todo lo que les tenía que decir y luego regresa al Padre. Así que sirva esto como un poquito de introducción. La Biblia dice en Juan capítulo 2 verso 18 que esta es la última hora. Y nosotros reconocemos la última hora, dice Juan, porque han salido muchos anticristos. Y los anticristos no son más que aquellos que aman al mundo, eh, pero que tienen apariencia de piedad. El anticristo que va a ser una figura individualizada, es decir, que es un personaje, eh, tomará de eso para poder hacerse un cuerpo, porque Jesús lo hizo y Satanás es especialista en tratar de imitar lo que Dios hace. Eso lo sabemos muy bien. Así que por los avisos del Espíritu Santo nosotros sabemos que esta es la última hora. ¿Cuánto vaya a durar? No lo sabemos porque usted sabrá que los tiempos de Dios no son como los tiempos humanos. Un tiempo humano lo podemos cronometrar y decir desde aquí para acá es el tiempo, pero a Dios no se mueve así, en una línea de tiempo. Dios se mueve por sazones. Cuando las cosas están de punto, Dios actúa. Cuando Dios se dispone a actuar es porque lo que estaba esperando que estuviera de punto, eh, logra dar de punto y entonces actúa. Así es como Dios obra. Tiene un reloj distinto al nuestro, porque nosotros siempre creemos que el tiempo, que nuestro tiempo, que las cosas deberían ser en determinado momento, en tal fecha, a tal hora, en tal año, pero Dios no actúa de esa manera. Entonces, nosotros sabemos por la palabra, por la revelación, que este es el último tiempo. Y Mateo capítulo 20 nos habla de que para la última hora Dios ha preparado ministros para trabajar en estos últimos momentos, representados en aquellos dos testigos de Apocalipsis. Eh, para la última hora de la que habla Juan, también Jesús contó una parábola donde llama a diferentes obreros y a diferentes horas, y hay unos que los llama justamente a la última hora. Y esos de la última hora son exactamente los ministros que van a estar funcionando su ministerio en lo que Juan decía que era la última hora, que es un ministerio que en algunos casos se ha pensado que
ni siquiera les va a dar tiempo de dar su primer piochazo y ya está sonando la hora de salida, porque ellos fueron encontrados esperando trabajar a la última hora y llega el dueño de la viña y les dice, vengan a trabajar a mi viña, pero se los dice en la última hora y ya cualquiera diría, pues ahorita ya no van a ir a hacer nada, y a pesar de eso les pagan lo mismo que a los que contrató desde el inicio. Incluso algunos se enojan porque dicen, a mí me pagará más porque estuve desde temprano, pero la realidad de las cosas es que nuestra justicia humana no es como la justicia de Dios. Entonces, estos obreros de la última hora están representados en aquellos dos testigos de Apocalipsis. Como salen a dar testimonio al mundo, la gente, el mundo no los entiende, definitivamente, porque ellos no van a dar su propio mensaje. Ellos no van a hablar de su propio mensaje. Yo voy a poner las citas ahí porque quisiera avanzar. Yo pues voy a tratar de poner ahí las citas bíblicas de lo que estoy hablando para que ustedes lo puedan buscar. Entonces estos dos testigos salen por el mundo y dan testimonio del Evangelio de Cristo, y el mundo los odia. Y el mundo los menosprecia y el mundo trata de matarlos y asesinarlos. Y no solo el mundo, sino también aquellos hijos de desobediencia, que son hijos de Dios, pero que están en desobediencia. Porque estos testigos provocan la muerte de muchas personas en el mundo. Y como el mundo está en el engaño del amor, sí, lo dije correctamente, en el engaño del amor, porque es un pseudo amor, un falso amor que no es el amor de Dios. De hecho, dice la Biblia que no es que haya un amor de Dios, sino que Dios es amor. Es un concepto totalmente diferente. Pero el mundo, como le tiene miedo a la muerte, y al ver a estos hombres actuando, nadie humanamente, con una mente humana, creería que estos hombres que provocan la muerte de muchos por medio de enfermedades, por medio de varias plagas, igual como Moisés lo hizo. Yo les aseguro que muchos egipcios, al ver que Moisés hacía todas estas plagas, lo menospreciaban, porque quién va a amar a una persona que está asesinando a tantas personas. Pero estos testigos son a la misma manera. Y estos ministros de la última hora están representados en esos dos testigos, que lo hemos enseñado en algunos temas, que estos dos testigos representan a la ley y a los profetas. Representan a Moisés y a Elías, el evangelio doble de Dios. Y el evangelio doble de Dios es el ministerio de Cristo y el ministerio del Espíritu Santo. No se puede operar un nuevo nacimiento sin que se nazca del agua y del Espíritu, es decir, de la ley y de la unción del Espíritu, del aceite que cae sobre la cabeza. Entonces, estos siervos están representados para la última hora por estos dos testigos que son la ley y los profetas, que son Moisés y Elías, que representan a Moisés y Elías, que son los dos varones que se presentaron en la transfiguración de Jesús. ¿Se recuerda usted que cuando Jesús fue transfigurado apareció Moisés y apareció Elías? Y dice la Biblia que antes de que venga el día grande y terrible vendrá mi siervo Elías, dice, mi siervo Elías vendrá y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Lo que ahí está diciendo es que el espíritu que operó en Elías debía venir. Y Elías representa a la unción del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que en la última hora tiene que venir un Pentecostés. Un Pentecostés que se habla en Joel capítulo 2. Y entonces, que justamente en Hechos capítulo 1, verso 28, si no estoy mal, dice que me seréis testigos en todas partes. Cuando venga el Espíritu Santo, dice, me seréis testigos. Entonces,
Cuando venga la unción del Espíritu Santo, el último Pentecostés, estos dos testigos saldrán por todo el mundo, pero evidentemente es el espíritu de Elías y el espíritu de Moisés, que es Cristo y el Espíritu Santo, pero representado en una nube de ministros que van a salir por el mundo, que ya que ya hay albores de eso. Entonces es una nueva generación de siervos de Dios, que quizás no cruzaron seminarios teológicos, ni universidades, ni centros de enseñanza de filosofía, pero con una revelación de parte de Dios, porque la iglesia ha puesto su confianza en su fuerza, en su conocimiento, y Dios ha burlado ese conocimiento humano, porque mientras más nosotros nos llenamos de conocimiento humano, más cerca estamos del error. Porque nosotros como iglesia, como hijos de Dios, no deberíamos depender de nuestro conocimiento que entra a nuestra mente por voluntad de hombre, sino deberíamos estar confiando más bien en lo que Dios nos revela de su palabra. Porque dice, yo he escondido estos misterios a los sabios y a los entendidos, y se lo he revelado a los pobres y humildes. Entonces, estos ministros quizás no han cruzado, o quizás sí, y Dios los ha sacado de ahí, pero quizás no han cruzado un seminario teológico, quizás no tienen credenciales. Oíamos con mi esposa el día viernes un testimonio de un, de un hombre que tiene un ministerio de alabanza, y cuando él nació de nuevo, Dios le mandó a hacer un ministerio y a hablar de lo que Dios había hecho con él. Y dice que nadie le abría la puerta, nadie le abría la puerta. Y él iba y tocaba puertas y nadie le abría puerta porque él nunca había estudiado, él nunca había estudiado en un seminario teológico, nunca había tenido estudios de Biblia, no había un pastor que lo respaldara, hasta que Dios le abrió la puerta. Y justamente los ministros de la última hora tienen esta característica porque están completamente dependiendo de lo que Dios haga con ellos. Entonces, la iglesia, haciendo cuenta de lo que tiene, ha caído en el error de David, que censó al pueblo para medir sus fuerzas. Se recordará usted que David hizo un censo que no debía hacer. Midió sus fuerzas para ir a la batalla, cuando lo único que tenía que hacer era confiar en Dios. Entonces la iglesia que confía en sus propias fuerzas está destinada a cometer el mismo error que David cometió. Pero David tenía el corazón conforme al de Dios y se pudo arrepentir de ese pecado. La iglesia tiene la posibilidad de arrepentirse de ese pecado, porque no es lo que nosotros conocemos, no es lo que yo sé, sino es lo que Dios me ha revelado. Por eso dice la Biblia que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque el maná que alimenta, el pan que alimenta el espíritu, no es comida humana. Por eso dice el Evangelio que dice la Biblia que el Evangelio no es comida ni es bebida, sino justicia, paz y gozo. Porque la comida material, o incluso la comida que come el alma, que son que son pasiones y deseos, no alimentan el espíritu. El espíritu tiene que comer un pan especializado, que es el maná que baja del cielo. Por eso dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ese pan no es para el cuerpo, ni es para el alma, sino que es para el espíritu. Es para el espíritu. Entonces, Dios se ha reservado un remanente sin fuerzas que no tiene en qué poner su confianza más que en Dios. Son aquellos 7,000 hombres que no doblaron sus rodillas delante de Baal, ellos y sus familias. Porque Dios viene por una iglesia que tiene poca fuerza, que es la iglesia de Filadelfia.
Dios viene por una iglesia de pocos, viene por aquellos 7,000 hombres que no doblaron sus rodillas delante de Baal, que es la congregación de los primogénitos. Y a ellos Dios les revela misterios que al resto de la iglesia no le revela, porque esos misterios son específicamente para la privacidad de la casa. Pero Dios, pero Dios se ha reservado un remanente sin fuerzas, que no tiene en qué poner su confianza más que en Dios. Son aquellos 7,000 hombres que no doblaron sus rodillas delante de Baal, ellos y sus familias, que su esperanza está puesta en aquel que tiene una puerta abierta para ellos y para nadie más, porque Dios tiene misericordia de los pobres y humildes. Esa puerta es el recogimiento de las primicias en 2 etapas, como Lot antes que Sodoma fuera destruida por fuego. Donde Lot fue metido primero a la casa y luego de la casa fue sacado de la ciudad. Usted se recordará que cuando Sodoma y Gomorra iba a ser destruida, llegan 3 ángeles, llegan 2 ángeles que representan justamente a la ley y a los profetas, Cristo y el Espíritu Santo, que son los 2 testigos. Llegan con Lot y le dicen y le hablan a Lot y le dicen que salga de la ciudad. Y cuando eso está sucediendo, el pueblo de Sodoma quería abusar de alguna manera de estos 2 ángeles y tocan a la puerta de Lot, y Lot sale y empieza y tiene que defender a los ángeles y les dice no les hagan daño. Y entonces el pueblo les dice, si no nos lo entrega, si no nos entregas a tus invitados, nosotros entraremos por ellos y te haremos daño. Y usted lo puede leer ahí en la Biblia. Cuando eso está sucediendo, dice que estos 2 ángeles toman a Lot y lo meten a la casa. Y de ahí de la casa lo sacan de la ciudad. A mí el Espíritu me habló con esta cita, que eso es lo que justamente representa el recogimiento de las primicias, porque Lot en este sentido era una primicia que iba a ser arrebatada. Y ese arrebatamiento funciona en 2 etapas. Una en la que Dios va a meter a la iglesia en su casa y de la casa se la va a llevar para el cielo. La va a sacar del mundo. No va a ser de las congregaciones, no va a ser de los estadios, no va a ser de las multitudes, sino los que estén en casa. Y esto no tiene nada que ver con lo que se habla ahorita de la pandemia, de quédate en casa y todo eso. No, eso no tiene nada que ver con eso. Con lo que tiene que ver es con que Dios va a llevarse a aquellos que tienen intimidad, que tienen una relación con Dios, no solo en lo público, no solo cuando la iglesia, los templos están abiertos, porque eso es lo que dice el mundo hoy. Dice, ahora que está esta crisis, dice yo, cuando abran las iglesias, ahora sí voy a ir a la iglesia. No. Y aunque abran los templos otra vez, Dios ya no está viendo a la gente que se está congregando en los templos, aunque no debemos dejar de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre. Pero Dios le pone más valor a aquellos que tienen intimidad en su casa, en su pieza, porque ahí es donde Dios nos va a arrebatar, porque estas 2 etapas se van a cumplir. Por eso dice la Biblia que los últimos días son como los días de Lot. Entonces, ¿y qué le pasó a Lot? Que fue metido primero a la casa y de la casa fue sacado de la ciudad. Así que si nosotros queremos irnos en ese primer turno del arrebatamiento, cuando Dios se va a llevar a las primicias,
No se las va a llevar de la calle, se las va a llevar de la casa. Aquellos que en la casa pueden tener intimidad con Dios. Eh, Dios meterá a la casa a sus primicias y de ahí sacará al remanente. Eh, pero para eso Dios debe ungir el sacerdocio para que ellos ministren a su familia como Noé y como Lot. Esto quiere decir que Dios primero, Jeremías capítulo 15 lo pueden encontrar, que Dios primero va a ungir, capítulo 15 o capítulo 16, ustedes lo pueden buscar. Dios unge primero al sacerdocio. En el arrebatamiento Dios ungirá al sacerdocio más que al liderazgo. Al liderazgo me refiero a los ministros que ministran en una congregación. El ungimiento del arrebatamiento no caerá sobre ministros que tienen a su cargo congregaciones. La unción del arrebatamiento caerá sobre sacerdotes. Y eso es una gran diferencia. Porque no porque tu pastor o tu ministro o la persona que te ministra, el profeta de la congregación, tengan una relación íntima con Dios y tengan de parte de Dios un gran ministerio y estén ellos en paz con Dios. No por eso quiere decir que tu casa, porque pertenezcas a esa congregación en específico, no por eso ese ministro, lo que pasa con ese ministro va a salvarte a ti. Porque la salvación obviamente es una, pero también entra por etapas. Porque dice erguíos y levantaos, cuando todas estas cosas acontezcan, erguíos y levantaos vuestra cabeza porque su redención está cerca. Entonces la redención también es por etapas. Y esta última etapa de la redención, que va a ser la transformación mediante el arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento de las primicias, es una unción que va a caer sobre los sacerdotes. Entonces toda responsabilidad del arrebatamiento de tu familia, de que tu familia se vaya en estas primicias, arrancadas por estas primicias llevadas del arrebatamiento, es de los sacerdotes de la casa. Esos hombres que representan al espíritu humano y que pueden conectar con Dios y por ende pueden cubrir a su familia. Porque la Biblia dice que Noé hizo un arca, construyó un arca para la salvación de su familia. Por eso es que muchos hombres vieron morir a sus hijos ahogados o por fuego en el diluvio y en Sodoma. Y muchos niños hasta de brazos, niños pequeños, se hundieron junto con sus padres o se quemaron junto con sus padres. Porque la responsabilidad es de los sacerdotes. Por eso en este tiempo yo aprovecho a hacerte este llamado, que busques esta unción sacerdotal. Dios, parte de lo que el Señor me ha encomendado es hablar de esto. Porque Dios viene por una iglesia sacerdotal, que sus sacerdotes están comprometidos a ministrar delante de su familia. Por eso del arrebatamiento de las primicias el mundo no se dará cuenta, porque será en el secreto de la casa. Y Dios, que ve lo secreto, recompensará público a aquellos en la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Cuando venga Cristo, cuando regresen con Cristo como cogobernadores. Aquellos sacerdotes que hayan cumplido su ministerio sacerdotal en casa, verán a su familia ser arrebatada para Dios. Pero la recompensa llegará para aquellos que están en lo secreto, porque Dios, dice la Biblia, ve lo secreto, lo que está oculto, y lo que merece recompensa, Dios lo recompensará en público.
¿Y en qué momento lo va a recompensar en público? En la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque muchos han predicado que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios es para este tiempo y en esta tierra. Incluso muchos cantantes cristianos hablan de que hay que manifestar a los hijos de Dios, a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero la manifestación gloriosa de los hijos de Dios es cuando regresen gloriosos con Cristo, como cogobernadores, hasta ese momento. Pero antes, para regresar con Cristo a la tierra como gloriosos, primero hay que subir. Primero hay que subir. Por eso, para subir es en lo secreto de la casa, de la pieza. Pero para regresar es públicamente. Así que a eso hemos sido nosotros llamados. La responsabilidad espiritual de casa no será más de los ministros, sino de los sacerdotes, como el día de la Pascua, donde Moisés no podía estar en todas las casas, pero los sacerdotes de casa sí, y era su responsabilidad directa cumplir con la Pascua. Los pastores, los ministros de las congregaciones no pueden estar en todas las casas. Por eso el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda a ungir sacerdocios. A ungir sacerdocios. Por eso no tengas miedo a lo que Dios te está hablando como sacerdote de casa. Porque si Dios te está dando, Dios te está poniendo, Dios te está dando la autoridad incluso para estorbarle el pecado a tus hijos, para decir esto no es correcto, para no consentir el pecado, es tiempo que lo puedas hacer y que te sientas con la solvencia de hacerlo. Pero primero Dios por eso derrama una unción sobre los sacerdotes para arreglar y limpiar primero. Por eso cuando Dios está levantando un sacerdocio en la casa, primero le empieza a dar palabra y empieza a tener un hambre por la palabra. Ese hombre empieza a tener un hambre por la palabra, porque esa palabra lo llena desde adentro, Y entonces lo limpia, porque dice que nosotros somos limpiados por la palabra. Entonces, los ministros de la última hora, por el Espíritu Santo, llevarán a cumplimiento Hechos capítulo 1, verso 8, que era lo que platicábamos anteriormente, que serán testigos. Hablarán de aquellos que oyeron, hablarán solo de aquello que oyeron, irán solo con el mensaje que Dios les mande decir. Esto ya es distinto. Los sacerdotes y los ministros. Pero los ministros llevarán a cumplimiento Hechos capítulo 1, verso 8. Y en este sentido, voy a hablar un poco acerca de lo que a mí el Señor me ha encomendado. Lo demás es lo que el Señor me ha enseñado de lo que viene para la iglesia. Tiempo cronológico, no lo sé. Puede ser una semana, un día, una hora. Puede ser 1 año, 2 años, 3 años. Lo que Dios decida o cuando Dios vea que la iglesia está de punto. Pero el que ha de venir vendrá, dice la Biblia. El que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces, a este ministerio que el Señor me ha encomendado, me ha mandado a no hablar de mí mismo, a dar solo el mensaje que me ha sido encomendado. Y me ha encomendado ir a la casa de los hijos de Israel. A los hijos, incluso hay hijos perdidos de la casa de Israel. Y a esperar la venida de Cristo, por supuesto, porque esperamos la venida de Cristo. Pero antes de que venga Cristo por sus primicias, debe venir el Espíritu Santo. Debe venir el Espíritu Santo.
Y algo que el Señor me ha encomendado, y hoy lo sé después de muchos años, porque estando con algunos amigos hace quizás unos 10 años, cuando yo pertenecía a otra religión, eh, o más bien cuando yo estaba en una religión, yo estábamos con unos amigos y el Señor, y hoy en día lo sé que fue por el Espíritu, que a pesar de que estábamos, porque usted sabrá que cuando se está en la religión, Dios le habla a uno para que salga de la religión. Por eso dice, pues, salid de ahí, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas. Y estando con ellos, el Señor nos habló de que nosotros veríamos los días de la profecía de Joel. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice. Mis hijos y mis hijas profetizarán, verán sueños, tendrán sueños, antes de que venga el día grande y terrible. Y ese es el Pentecostés. Y el Pentecostés tiene que venir antes para hacer que la primicia esté de punto, porque el día de Pentecostés cayó justamente en la fiesta de las primicias. O sea que el Pentecostés es el día de las primicias, es la fiesta de las primicias. Y la fiesta de las primicias es el arrebatamiento de la iglesia, pero de la iglesia fiel, la iglesia que tiene una puerta abierta, la iglesia de la puerta abierta, que es Filadelfia. A ninguna de las otras 6 iglesias, a ninguna de las otras 6 iglesias Dios les dice que tiene una puerta abierta. Así que aquellos que quieren tener esa misma puerta abierta, tienen que hacerse de la iglesia de Filadelfia. Y también Dios me ha encomendado a este ministerio poner toda mi confianza y poner toda nuestra confianza en la gracia que ha de venir con la manifestación del Hijo de Dios. Así que este es un poco el ministerio que el Señor me ha encomendado. He ido compartiendo los temas que Dios me ha dado, que yo sé que son el fundamento de este ministerio. Y yo no voy a dejar de decir lo que el Señor me ha mandado a decir, porque yo tengo una responsabilidad. Y lo que para algunos puede ser locura, dice el carnal no discierne las cosas del Espíritu, y las cosas del Espíritu le parecen locura. Y quizás hay muchos que pensarán que lo que hacemos, porque no soy el único, muchos hombres a lo largo del mundo están haciendo lo mismo. Y lo que hacemos de hablar quizás hasta por estos medios, por la radio, la televisión, las redes sociales, el medio que Dios esté poniendo a disposición o que se pueda utilizar, pensará que es locura porque no lo está discerniendo en el Espíritu, pero aquellos a los que Dios les explica las cosas por el Espíritu lo entenderán. Y sabrán que hay revelación de parte de Dios que Dios no le está dando a la religión organizada. Hay revelación que Dios le tiene velada a la religión que está organizada, que es una institución humana. No le revela esas cosas porque Dios ha escondido esta sabiduría a los sabios y entendidos y se la ha revelado a los pobres y humildes. Así que este ministerio, el corazón de la creación. El corazón de la creación. Y yo con el paso de los días voy a ir explicando, porque es un tema bastante amplio con el que el Señor me habló, que es la visión que yo tengo, la visión que el Señor me ha puesto. Y poco a poco yo la voy a ir compartiendo porque es bastante amplia. Pero dice la Biblia que cuando Jesús cumplió su ministerio al venir a la tierra, dice que descendió abajo a las partes más bajas y llegó a reconciliar, y dice que reconcilió lo que estaba en el cielo con lo que estaba en la tierra y lo llenó todo, dice. Porque dice, ustedes estarán conmigo y yo estaré con el Padre y seré uno con todos, y ustedes serán uno conmigo y yo seré uno con el Padre.
Entonces se refiere a que Cristo fue puesto como un corazón que bombea sangre, que cuando Jesús murió fue como cuando el corazón, como cuando el corazón se relaja y trae para sí toda esa sangre, trae para sí toda esa sangre que ya no tiene oxígeno y que hace y que entra al corazón. Y que cuando el corazón se contrae, expulsa toda la sangre al cuerpo y lo purifica todo otra vez. Así fue como Cristo, y a mí el Señor me lo mostró en una visión, cómo Dios llenaba todo en el universo entero, cómo Dios llenaba todo con Cristo. Y han sido diferentes las maneras en las que Dios me ha confirmado esto. Incluso mi esposa, yo ya le había platicado de esto, ya le había contado acerca del corazón de la creación. Y, y ella sin pedírselo a Dios, ella orando un día, llevada por el Espíritu Santo, ella me contaba que le decía al Señor que ella quería ser más como Él y que le ayudara. Y entonces el Señor le habló y le dijo que Él mismo, el Señor Jesucristo, debía correr por sus venas como sangre. Y cuando a mí ella me lo contó, yo me quedé frío, porque era justamente lo que Dios me había estado hablando durante semanas, digo que durante meses. Dios está llenándolo todo y está reconciliando lo que no estaba reconciliando, destruyendo todas las tinieblas, destruyendo todo lo que no es de Él, porque va a llegar un momento en el que toda la inmundicia de la carne, toda la inmundicia del que está en el universo va a ser limpiada. Y nosotros, los fieles, los que somos fieles a Dios, no a una institución humana, lo vamos a ver con nuestros ojos. Porque esto no se entiende con un entendimiento humano. Por eso, para que tú puedas entender esto, tienes que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Por eso el corazón de la creación es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesús Cristo. Ese es el corazón de la creación, que reconcilia todo con el Altísimo y lo conecta todo, purifica todo. Por eso dice la Biblia que Dios puso sus enemigos por estrado de sus pies. Por eso dice que le ha sometido a Él todas las cosas, pero no vemos todavía que todas las cosas le sean sometidas, porque Dios está dando tiempo para aquel que deba entrar, entre y sea salvado, porque Dios vino a salvar a sus hijos, no a los que eran hijos del diablo. Por eso dice que a los que le creyeron en Él, les fue dada la capacidad, dice que les fue dado la capacidad de ser llamados hijos de Dios. Así que este es un poco el ministerio que el Señor me ha encomendado. Yo sé que quería hacer un poco el video un poco más corto, pero yo doy gracias a Dios porque este ministerio es de Él, y yo no me voy a cansar de dar lo que Él me ha dado. Así que quien en su momento vea este video entenderá un poco cuál es el ministerio al que Dios me ha llamado, la visión que Él me ha dado, que es el corazón de la creación. Esa es la visión que el Señor me ha dado, y el mensaje es no dar mis palabras, sino las palabras que el Señor me ha dado. Así que yo iré hacia donde el Señor me envíe, y diré únicamente lo que el Señor me diga que diga, como los profetas de la antigüedad. Yo iré donde el Señor me mande y únicamente diré lo que el Señor me diga que diga, como el profeta que le profetizó a Acab.
no podía dar su propio mensaje. Así que esa es la visión, mis hermanos, para que puedan ustedes entender un poco lo que el Señor está haciendo con este ministerio, y se lo encomendamos a Dios, oramos a Dios para que Él sea el que nos mueva a dar sus palabras y que nos ponga los medios necesarios y los recursos para poder llevar este mensaje a quien deba llegar. Dios les bendiga, mis hermanos. Estaremos, espero que se puedan conectar a las enseñanzas que vamos a estar subiendo y a los diferentes videos y actividades que en el nombre del Señor vamos a ir publicando. Que el Señor les bendiga. Amén.